Hola, buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a todas, a todos y a todos. Estamos en La Bruta, en estos jueves de conversa que hemos iniciado hace ya más de un mes para poder tocar algunos temas que nos parecen relevantes, de poder pensar colectivamente, sobre todo en la coyuntura en la que estamos, ¿no? Complicada desde todo punto de vista. Sin embargo, que intuimos que tiene, por supuesto, salidas lo más creativas posibles, mientras más nos pongamos a pensar juntas, juntos, juntos, ¿no? Entonces, bienvenidos, bienvenidas otra vez a La Bruta. Queremos agradecer a nuestro invitado esta noche, que es Luis Claros, y él nos va a hablar alrededor de unos temas que ella trabaja de mucho tiempo. Nos va a hablar de pluralismo, sus posibilidades, sus imposibilidades en nuestro contexto, en nuestro país, en Bolivia. Entonces, vamos a darle un fuerte aplauso a Luis Claros. Gracias por estar aquí, Juan. Gracias. Gracias, César. Bueno, gracias por la invitación, que creo surgió a partir de un libro que recién salió, que no es de mi autoría, sino me tocó organizarlo, coordinarlo, bueno, que tengo un capítulo ahí, que es este librito que se llama Interpretar Bolivia, Trayectorias del Pensamiento Sociopolítico en el siglo XX. Entonces, cuando César me planteó, digamos, esto, además, la idea de temas importantes para los momentos actuales que estamos viviendo, me puso un poco en aprietos porque a ratos trato de alejarme de los tiempos actuales que estamos viviendo. Entonces, en ese sentido, dije, bueno, puede ser interesante para pensar horizontes, ver cómo se han tramado horizontes a lo largo de nuestra historia. Y eso sí es a lo que en gran medida me dedico, es decir, un poco a lo que me dedico es hacer historia intelectual, historia del pensamiento, y un poco ahí ver justamente cómo se han ido configurando de tiempo en tiempo formas de pensar Bolivia, de proyectar horizontes de transformación, que en muchos casos en realidad son cierres de otros horizontes de transformación. Es decir, la imposición de toda forma de pensar y transformar Bolivia implica la represión de otras formas de pensar y transformar y otras posibilidades. Entonces, en ese sentido, pensé articular algunas ideas en función de esa idea general. Y por eso el título que le planteé a César es Interpretar Bolivia, retomando el título del libro, y le puse como un subtítulo así medio improvisado, pero que me está gustando cada vez que lo escucho, que es Producciones y Reducciones de pluralidad. ¿Qué implica esta idea de producciones y reducciones de pluralidad? Es una idea relativamente sencilla. Ahí debo advertir, por si acaso, bueno, mi formación es en filosofía, entonces a veces por eso me alejo de algunas cositas, lo cual no es siempre bueno. Pero bueno, por producciones y reducciones de pluralidad, para empezar esto, me refiero a la idea de que toda forma de estructurar una interpretación, y por interpretación no solo me refiero a las del campo intelectual o de las élites letradas, sino todos, en la medida en que vivimos articulando interpretaciones de nuestros escenarios de acción, ¿no? Es decir, tramas de significación. Vivimos articulándolas, es más, vivimos articulados por ellas. Entonces, en ese marco, hay que pensar que toda forma de mapear el mundo en el que caminamos, en el que avanzamos, en el que nos relacionamos, implica trazar ciertos límites, componer ciertos objetos, componer ciertos sujetos. Son trazados, ¿no?, de distinciones. Y en ese sentido han sido las formas dominantes en Bolivia mediante las cuales se han abierto estos escenarios, ¿no? Y aquí sí ya es retornar en parte a el campo intelectual y a sus élites letradas. Y dentro de las múltiples trayectorias que hay en Bolivia para pensar esto, porque hay muchas, afortunadamente, hay una que se ha constituido en un eje dominante, que creo que es ineludible pasar por él. No podemos obviarlo, porque incluso cuando creemos que lo superamos, terminamos más atrapados por él. Y esa trayectoria es la del nacionalismo. Si hay alguna trayectoria de pensamiento dominante en este país es el nacionalismo, ¿no? Y no cualquier nacionalismo, el nacionalismo revolucionario. De hecho, como un dato anecdótico y sintomático, si ha habido una reescritura de la historia que se ha encargado de borrar el nacionalismo revolucionario, ha sido la reescritura de la historia del proceso de cambio. Pero eso a mí me parece sintomático, porque si ha habido un proceso que se parece mucho al nacionalismo revolucionario en su surgimiento, en su épica,
en su desgaste y en su crisis, es la del proceso de cambio. Entonces era como borrar aquello que más se le parecía, ¿no? Bien, entonces lo que voy a hacer es una breve trayectoria de estos momentos del nacionalismo, desde un poco rápidamente los nacionalismos emergentes, obviamente el nacionalismo revolucionario, y mostrar cómo los intentos de trascender el nacionalismo, por ejemplo el indianismo, siguen atrapados por el nacionalismo. E incluso el proceso de cambio, como les digo, es una rearticulación interesante del nacionalismo revolucionario, por más que se lo niegue sistemáticamente. Bien, a ver, voy a ir por momentos así icónicos, va a ser bien canónica esta exposición, y va a ser canónica porque quiero ir justamente a los puntos de irradiación dominantes, ¿no? Este no es un intento, que me parece importante, que igual habría que hacer, de rastrear justamente las betas silenciadas y reprimidas. Ese es otro tipo de tarea que exige otro tipo de estrategias y también es necesario realizarla. Bueno, dentro de esta lectura canónica, que es la que voy a proponer hoy día, obviamente un primer hito es ineludiblemente Tamayo, ¿no? Y la recuperación que se ha hecho Tamayo es un autor que se ha recuperado igual por el NR, que se lo ha recuperado igual en tiempos contemporáneos, ¿no? Y es un momento de un nacionalismo emergente, justamente. ¿Cuál es la pregunta que se planteaba Franz Tamayo ya a principios del siglo XX, 1910? La pregunta era cómo, ante la ausencia de una unidad histórica y de sangre, puede existir un carácter nacional. Justamente la pregunta es cómo buscas la unidad, cómo buscas la cohesión. ¿Por qué? Porque se dio una idea de un país sin sentido, ante la cual la respuesta liberal era, bueno, sí, hay que emular lo que viene de afuera, y más bien con Tamayo arranca esta idea de buscar una cierta autoctonía que permita afirmar una unidad con fundamentos propios, ¿no? Y ese es un primer momento de lo nacional. ¿Cuál va a ser la respuesta de Tamayo? ¿Cuál es la singularidad de la respuesta de Tamayo? Esto es muy conocido, no estoy diciendo nada nuevo. La singularidad de la respuesta de Tamayo es que la clave para pensar la unidad del carácter nacional está en la tierra, ¿no? Es la tierra la que permite pensar justamente la unidad. Y esto le lleva a configurar cierta pluralidad social muy limitada, ¿no? La pluralidad social en Tamayo puede ser pensada como reducida a tres componentes, ¿no? Lo indio, lo blanco y el mestizo, ¿no? Algunas lecturas muestran que en Tamayo hay una suerte de denostación del mestizo y no. En Tamayo sí hay una especie de denostación del mestizo existente en ese momento, pero más bien para Tamayo el mestizo es el futuro de la nación. ¿Por qué? Porque más bien ahí va a encontrar la próxima unidad. ¿Cuál es la base de su unidad? Y esa es una de las características de la autoctonía de Tamayo, que lo diferencia además del proyecto liberal. La base de su unidad está en el indio, ¿no? ¿Por qué? Porque para Tamayo el indio, dicho de manera muy sencilla, es quien pertenece al medio, a esta tierra, quien la trabaja y quien produce en ella. En ese sentido es quien está más arraigado en la tierra. Pero fíjense que esta forma de pensar al indio es una forma bastante abstracta, por más que recurre a esta idea de producción, etcétera, ¿no? Donde obviamente la configuración de este sujeto al calor de la tierra es una configuración de un sujeto diluido, finalmente, ¿no? En el caso del blanco, que sería el otro componente, para Tamayo se va sintiendo el influjo del medio y su alma con el tiempo, justamente por este influjo, sería mestizando, ¿no? Y sus ideas, pero siguen siendo blancas. Allí obviamente hay una crítica a esta idea de extranjerismo del blanco, pero la idea es finalmente que el medio va a ir actuando, produciendo este mestizaje y vas a producir una unidad. Fíjense que es una forma de pensar interpretar Bolivia, para usar esta expresión, donde el conflicto, los trazos de antagonismos no existen, ¿no? Hay una especie de lo que luego se va a hacer más claro décadas después, de un nacionalismo metafísico, ¿no? Pero este es el primer momento del nacionalismo. Es un primer momento de una concepción, fíjense en Tamayo, primordialista, casi substancialista, donde los sujetos están determinados por esto que es el medio y la tierra, que es complejo en Tamayo, sin duda, pero que no da lugar a mucho más. Ya algo similar, lo menciono muy de pasada, se va a encontrar 15 años después en un texto, por ejemplo, de Jaime Mendoza, ¿no? La idea del macizo, ¿no? Como justamente el macizo boliviano, como esta unidad geográfica que explica la unidad del todo, digamos. Otra vez,
la configuración y la pluralidad se reduce radicalmente ante una concepción primordialista, casi substancialista, pensada a partir de la tierra, ¿no? Entonces, claramente en estas concepciones críticas del liberalismo, lo cual, digamos, es loable, crítica de cierto extranjerismo, crítica de cierta denostación de que estamos atrapados en el atraso por la existencia de los indígenas, etc. Está bien, más bien acá hay una reivindicación, pero esa reivindicación está justamente pensada a partir de un sujeto indio-indígena abstracto, donde la pluralidad no tiene lugar, y pensado por fuera del conflicto y del antagonismo, ¿no? Esto se va a desarrollar más aún en los místicos, llamados místicos de la tierra, por ejemplo, Prudencio y Palsa, donde una vez más la idea de la nación como plenitud, como la unificación de lo vernáculo, lo moderno y todo eso, se piensa como el gran proyecto, ¿no? De plenitud. En ese sentido, fíjense, son lecturas, reitero esta idea y la voy a reiterar más de una vez, donde la idea de antagonismo no existe en su sentido fuerte. Es decir, las fronteras de lo social en este tipo de lecturas son fronteras casi absolutas donde la politización de la pluralidad no tiene lugar. No hay lugar, no hay politización de sujetos en sentido fuerte. Bueno, me salta un autor que quería mencionar, pero es un poco más complejo, poco leído, que es Federico Ávila, de 38, donde está, según Frankovich, lo meten, y creo que también Álvaro Milán, lo meten igual con los teluristas, pero en este caso tenemos una especie de lectura donde más bien la idea de la unidad nacional se resquebraja, hay una idea de proyecto federal. Es bien interesante este autor tarijeño, y solo les dejo como para los que les interese estas cosas, a manera de provocación, les digo. Creo que la primera definición de sociedad abigarrada está en ese texto del 38. Hay un pasaje en ese texto del 38 que no lo he traído, donde si uno lee, es casi a detalle la definición que luego vamos a encontrar con Zabaleta en las masas en noviembre. Ese es un dato que a mí me llamó la atención, discutible, pero bueno. Pero fíjense, en esta época, fíjense, Tamayo, los 20, Tamayo, la primera década, Mendoza, los 20, y luego el 38, están ahí 38, 39, Prudencio, Palsa. Está emergiendo otro tipo de trayectoria también, junto a otras, ¿no? Obviamente en el movimiento obrero está muy fuerte el anarquismo, pero también está emergiendo y tratando de disputar ahí el espacio al anarquismo, está emergiendo el marxismo, ¿no? Ya lleva un proceso de acumulación. Y justo a esa misma época, 38-39, tenemos dos momentos igual llamativos. Es interesante, entre el 38 y el 39 se publican varios textitos así, me gusta llamarlos sintomáticos, ¿no? Y se van a publicar La verdad socialista en Bolivia de Tristán Marov y el texto que ya se me ha ido el nombre, para la unidad de las izquierdas, no me acuerdo el nombre exacto, de Arce, ¿no? Lo que, bueno, en su momento Marov, fundador del POR, y luego el PSOB, y Arce del PIR, ¿no? Y aquí obviamente ya se introduce otra idea de trazar las fronteras. Fíjense cómo hay un recambio. Y obviamente por influencia del marxismo, la frontera que les decía que en la mística de la tierra es una frontera externa y medio a ratos etérea de lo social, se va a volver frontera interna. Porque aquí ya el atraso de la nación no va a estar en cierto solo extranjerismo, sino va a estar situada y apuntada a la oligarquía, ¿no? Y en ese sentido se empieza a trazar otro tipo de configuración de sujetos, configuración de conflictos y por ende configuración de horizontes de transformación, ¿no? En el caso obviamente ya de Marov, ¿no? Ya no hay esta idea de continuidad de la nación con el fundamento de la tierra, no, Marov dice si queremos nación, y no son nacionalistas obviamente Marov, aunque ahí hay una discusión, Chelkov va a decir que Marov es un nacionalista y no un marxista, Luis Tapia va a decir, no, Marov sí es un marxista y no es un nacionalista. Bueno, eso se los dejo a ustedes. Pero en el caso de Marov, por ejemplo, claramente la idea es que no, ya no se puede continuar, hay que producir una ruptura, porque justamente hay que superar la forma en que funcionaba la nación boliviana hasta cierto momento, y que la causa ya no es la tierra de la unidad, no, esas son tonteras, sino es la economía. Hay que buscar la configuración de sujetos en otro ámbito, la economía, ¿no? Obviamente una perspectiva más marxista. Y aquí la idea de que el pasado es la clave para entender el futuro, que estaba un poco en los místicos de la tierra, que estaba en Tamayo, es reemplazada por una visión futurista, es decir, que es muy del marxismo. Es decir, que la clave para entender nuestra práctica actual, nuestro presente, no está en el pasado, está en el futuro, está en lo que buscamos. Eso es lo que se llama, en términos un poco teóricos, régimen de historicidad futurista. Es decir, la clave de lo que hacemos no está en la repetición del pasado, sino
está en el progreso, en el hacia dónde vamos. Ahí está la clave de lo que somos, ¿no? Entonces, eso es lo que se va articulando tanto en Marov como en Arce, ¿no? Y esta idea, una vez más, de que los límites de la nación ya se trazan como frontera interna. La nación no son todos los sujetos. La oligarquía no es nación. Fíjense que ahí ya se va articulando algo que va a ser retomado y va a ser el eje del nacionalismo revolucionario. Y el nacionalismo revolucionario justamente es una suerte de articulación sui generis entre elementos del marxismo, que es declarado en varios de sus autores. De hecho, Montenegro, el mismo Céspedes, dicen que usamos el marxismo como método. Bueno, en el fondo no lo hacen, pero lo señalan con ciertos elementos de la mística de la tierra. Hay un apunte, entre paréntesis, igual a manera de provocación. Durante mucho tiempo yo sentí que hay varios intelectuales parte del proceso de cambio, muchos de ellos amigos a quienes quiero mucho, pero que en sus textos yo veía una reactualización de la mística de la tierra, pero así durísima. Y la mística de la tierra es conservadora, como también eran esos discursos, ¿no? Casi de, bueno, espero no ofender a nadie, pero esa idea de cultura de la vida, cultura de la muerte, la tierra, así. Está bonito, pero si uno ve su estructura argumental, era un resurgimiento, era poco más 10 de Medina apoyando al proceso de cambio, lo cual me resulta sintomático igual, y ahí hay cosas que, por eso algún rato quería escribir un texto que se llamaba Descolonización de Derecha, pero no eran cuates, eran amigos. Bien, volvamos al nacionalismo revolucionario. El nacionalismo revolucionario obviamente lo que va a hacer es enfatizar y trazar como frontera de la pluralidad este antagonismo que todos conocemos. Montenegro es el caso icónico, nación-antinación. Y en el caso de Montenegro esto es muy fuerte, porque justamente ese es el eje nación-antinación, donde se va a configurar la idea de pueblo, ¿no? Pero la idea de pueblo justamente es una forma obviamente de producción de pluralidad, porque estás trazando una idea de un sujeto como pueblo, múltiple, lo que sea, versus la oligarquía, etcétera. Pero la idea de pueblo a la vez es una reducción potente de pluralidad, durísima, ¿no? En el sentido de que en el caso de Montenegro el pueblo está dado por una especie de crecimiento orgánico donde no hay mucho lugar a diferenciaciones internas. O si hay diferenciaciones internas, estas tienen que ser pasajeras o son producto de más bien de la acción de la antinación que parte y parte al pueblo. Y la idea es que más bien hay un destino de homogenización y de pueblo. Esa es una forma de producción de un tipo de pluralidad, pero como ven, de reducción. Por ejemplo, ahí otro tipo de formas de politización y de configuración de sujetos retroceden. De hecho, si hay algo que casi sale de escena con la llegada del nacionalismo revolucionario, es el anarquismo, por ejemplo, que tenía otra forma de configuración de sujetos y de horizontes. Eso claramente es barrido, bueno, no barrido, pero va cediendo, y de hecho gran parte de la politización anarquista, en cierto momento, por la impronta de la Revolución Nacional, va a pasar también al nacionalismo revolucionario, como también pasa con parte de la impronta marxista, como sabemos. Lo interesante en la trayectoria del nacionalismo revolucionario es que igual, así como en la mística de la tierra hay una especie de debilitamiento de posiciones así homogenizantes, hasta llegar, por ejemplo, a un Ávila, donde la idea, más bien Ávila te dice, no hay ningún fundamento para pensar la unidad, y más bien si hay una unidad, esta tiene que ser políticamente construida, porque tanto la tierra como todo es heterogéneo. Poco más nos dice como Zabaleta, cada valle es una patria, solo le faltaba decir eso, y ahí diría, miércoles, Zabaleta se inspira en Ávila. Pero esta idea de heterogeneidad, en el nacionalismo revolucionario igual hay esta trayectoria, desde una idea fuerte de reducción de pluralidad, o dicho de otra forma, de una producción de pluralidad con fuertes reducciones, a formas de debilitamiento. ¿Y cuál sería esta trayectoria? Es la trayectoria, para usar sus autores icónicos y emblemáticos, es la trayectoria que va de Montenegro a Zabaleta, pasando por el Chueco Céspedes, ¿no? Como les digo, en Montenegro tenemos una visión fuertemente organicista, la nación como un organismo que se va desplegando, una teleología muy marcada, ¿no? Y en el caso de Céspedes, que era además compinche, como saben, de Montenegro, cuñado, así, eran uñimugre, esta concepción organicista va cediendo paso, porque en Céspedes más bien ya vemos una impronta más fuerte de la idea de que hay mecanismos económicos que son determinantes, ¿no? Tal vez, sin ser marxista, hay una visión más acorde a la idea de leyes históricas, etcétera, que hace que en el Chueco, en Céspedes, la idea de nación-antinación, si bien obviamente está presente, sea desplazada por una oposición que me parece más interesante, que implica otro tipo de producción de pluralidad y de sujetos,
que es la distinción entre nación proletaria y oligarquía. Claro, nación proletaria tiene hay unos diálogos con ciertas perspectivas fascistas tal vez, pero esta idea de nación proletaria y oligarquía, este énfasis en esa contradicción, muestra un tipo de producción de pluralidad un poquito más fina, podría decir, que la que encontramos en Montenegro, pero sin salir obviamente de esta oposición nación-antinación, que se despliega en otra serie de oposiciones en el Chueco: pueblo-oligarquía, revolución-superestado, soberanía de montreguismo, cultura-anticultura, ¿no? Y en el caso de Zavaleta tenemos un debilitamiento más aún de esa idea fuerte que había en Montenegro. Y de hecho en Zavaleta, fíjense la aparición del plural. El Zavaleta obviamente sesentero me refiero, no al Zavaleta más marxista, sino el sesentero, donde aparece la idea de clases nacionales. Y ya aparece ahí la idea de la vanguardia proletaria. Entonces, otra vez, otra forma de trazar la distinción entre sujetos y protagonistas. En Zavaleta aparece esta idea, obviamente todavía bajo el predominio de la idea de nación, clases nacionales, claramente el nombre, que se opone a la idea de imperialismo, ¿no? Y la idea de que el pueblo son las clases nacionales. Pero en Zavaleta ya encontramos en los 60 un trabajo de distinción entre proletariado, campesinado y clase media, ¿no? Y esta distinción muy interesante en el Zavaleta de la nación en sí, la nación para sí. La nación en sí, en Zavaleta, se encuentra, lo voy a decir de manera muy torpe, se encuentra en el campesinado. El campesinado es nación en sí, pero la nación en sí no tiene futuro. La nación se vuelve para sí en la articulación proletaria, ¿no? Entonces, y esto es en el nacionalismo revolucionario muy fuerte, lo indígena no es un actor en el nacionalismo revolucionario, es ni siquiera personaje secundario, es un dato. De hecho, literalmente es el dato cultural de la nación y pare de contar. De hecho, hay unos pasajes en el Zavaleta de los 60 que dice: ha habido muchas sublevaciones indígenas, lo que sea, pero siempre están condenadas al fracaso porque es un sujeto disperso. Lo que buscaba Zavaleta era la concentración del sujeto. Es una idea bien marxista. Y ya en el Zavaleta, sin que sea todavía marxista, era más nacionalista, pero tenía varias ideas que vienen del marxismo y también del nacionalismo. La idea de un sujeto que podía articular cambio tenía que ser un sujeto concentrado. ¿Y dónde encontraba eso Zavaleta? En el proletariado, que era la clase moderna por excelencia, y obviamente en el proletariado minero, ¿no? Entonces, pero ya en Zavaleta, pese a que todavía en los 60 siguen esta idea fuerte del nacionalismo, la configuración de sujetos es un poco más, hay más trazados de diversidad, ¿no? Hay una distinción de sujetos con posibles proyectos diferenciados que contextualmente pueden confluir como clases nacionales. Ya no determinados orgánicamente como en Montenegro, ya no con cierto mecanicismo como en Céspedes, sino hay una lectura mucho más contextualista, lo cual le lleva también a Zavaleta a tener una especie de sensibilidad mucho más marcada que Montenegro ante los momentos históricos y también ante los fracasos históricos. Pero bueno, esta idea del nacionalismo revolucionario, como bien lo dice Cachín Antesana, es lo que va a marcar de alguna manera el suelo, el terreno epistémico, podríamos decir, de los procesos ideológicos en Bolivia, según Cachín desde el 37, 38, bueno, Cachín decía hasta el 78 porque escribió ese texto en esa época, pero podríamos decir, me animaría a decir, hasta la actualidad, con un breve interregno que fue el que vivimos del 85 al 2000, digamos, ¿no? Y en ese sentido es importante ver cómo esto que se configura este nacionalismo como ideología dominante o ideologema articulador se reproduce de ciertas formas en aquellas trayectorias que trataron explícitamente de trascender el nacionalismo revolucionario. Y uno de ellos es el indianismo. El indianismo de Reinaga, por ejemplo, claramente retoma de manera muy marcada gran parte de las oposiciones del nacionalismo revolucionario y de su lenguaje también, ¿no? No les va a gustar a mis compañeros indianistas, pero hay una rearticulación en el caso del indianismo, del nacionalismo revolucionario, retomando elementos del nacionalismo cultural que en parte ya estaban en los místicos de la tierra, ¿no? Esa es, digamos, su novedad, esta suerte de articulación. Y en ese sentido, ¿qué comparte con el nacionalismo revolucionario? Un antagonismo interno, donde la distinción entre nación-antinación o entre nación proletaria y oligarquía es desplazada, es reocupada por la distinción, que todos seguro conocen a partir de Reinaga, entre indios y blancos mestizos, ¿no? Obviamente acá ya pesan más que criterios de clase, van a pesar los criterios raciales y culturales, aunque en ciertos momentos Reinaga usa el lenguaje de clase, pero en muchos casos lo denuncia como algo que encubre la verdadera esencia de los sujetos, que sería la identidad racial. Pero esto implica otra vez, al deslizarse un substancialismo de la identidad, implica una especie de reducción de pluralidad, ¿no? Y de hecho por eso en el caso de Reinaga todas las
diferencias, conflictos internos de indígenas, etcétera, queda reducida bajo una producción relativamente homogénea de lo indio, aunque en varios lugares esto se complejiza, ¿no? Y en ese sentido, lo que aparecía como liberación nacional ahora aparece como revolución india, y el telos asume las formas de una nación. Es una nación, finalmente, una cultura ancestral que incorpore los avances tecnológicos modernos. La idea, recuperamos la tradición, o más que la tradición, nuestras costumbres, no me acuerdo cuál es la palabra ahorita que usa Reinaga, pero incorporando los avances tecnológicos, y esa es la nación india proyectada al futuro. Si quitan la palabra India, es exactamente lo que planteaban, por ejemplo, Palsa y también Prudencio en Los Místicos de la Tierra. En ese sentido, por eso digo, hay una especie de reocupación del discurso del nacionalismo revolucionario con componentes que ya se veían en los 30 de esta mística. Lo cual obviamente hace que no sea una mera repetición, sino hay una novedad fuerte que le da también su impronta y que se va a desarrollar de manera mucho más creativa con Felipe Quispe. Con Felipe, que es un indianismo, me animaría a decir, muy distinto al de Reinaga, estamos ante otra cosa. Esto me acuerdo, lo planteé en un congreso con amigos indianistas que me invitaron a dar una charla y no les gustó porque me decían, nos quieres hacer pelear entre los que siguen a Quispe y los que siguen a Reinaga, porque decía, hay un desplazamiento muy importante. En el caso de Felipe Quispe, la distinción no es, por más que a ratos aparezca en sus textos, no es entre, como aparecía en Reinaga, entre indios y blancos mestizos. La distinción es, como sabemos, entre indios y caras. Pero la noción de cara en Felipe Quispe no es una distinción racial. El mismo Felipe lo aclaraba varias veces. Pero si uno ve varios de sus textos, es una distinción ética, claramente ética. Y en ese sentido, si damos más fino y interrogamos varias de las metáforas que usa Felipe Quispe en sus textos, la distinción final, la composición del antagonismo en Felipe Quispe es la composición entre ricos explotadores y trabajadores pobres del campo y la ciudad. Es una ética del trabajo. El cara es el que se apropia del esfuerzo ajeno. Hay una clara ética del trabajo que le lleva a configurar otra forma de pluralidad. Y ahí vemos que la homogenización que había en Reinaga se va debilitando en Felipe Quispe. Y cuando hablo de debilitamiento, lo digo en términos positivos, así como la homogenización fuerte en Montenegro se va debilitando en Zabaleta, o la homogenización fuerte, no sé, de Mendoza, para quien hasta Santa Cruz era andino, compartía el macizo, digamos, y lo decía, se va debilitando en, no sé, en Ávila. Aquí igual, el indianismo duro y substancialista de Reinaga se va debilitando en Quispe, y estos debilitamientos del substancialismo son pues aperturas, momentos donde se abre más posibilidad a pensar la pluralidad. En ese sentido creo que así como el pensamiento de Zabaleta puede ser más productivo que el de Montenegro, el pensamiento de Felipe Quispe es más productivo que el de Reinaga, ¿no? Pero igual, pese a esta productividad, siguen todos ellos, por lo menos, como digo, el Zabaleta de los 60 igual, y había que explorar si también el de los 70 y también el de los 80. Recuerden que la idea de abigarramiento en Zabaleta no es como algunos lectores contemporáneos dicen, abigarramiento, no, para Zabaleta el abigarramiento era una falla, digamos, era un límite, era un problema. Pero bueno, hay que ver si todos estos no siguen atrapados bajo la configuración de lo nacional, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, la reformulación más contemporánea del nacionalismo indígena y la plurinación, donde hay otra rearticulación. ¿Qué se rearticula en el proceso de cambio? Se rearticula claramente el espacio ocupado por el nacionalismo revolucionario, ¿no? De hecho, no es casual que, sobre todo, y no solo por un tema discursivo, sino por un tema fáctico, sea en el trópico donde se articula un discurso fuertemente antiimperialista, porque literalmente tenías a la DEA ahí, y la DEA no estaba ahí hablando, estaba metiendo bala y produciendo muerte, ¿no ve? O sea, a ratos con todas estas suerte de críticas que se hace, a veces olvidamos que uno de los sectores más combativos, más fuertes, era el movimiento cocalero, ¿no? Y que más muertos puso bueno, no vamos a entrar en eso. Pero justamente ahí es donde se articula el nacionalismo revolucionario con vetas que vienen del indianismo y obviamente de algo que no lo he saltado porque se me hubiera tomado más tiempo, que es el catarismo, ¿no? Y esta rearticulación es bien interesante porque justamente tienes otra vez que se actualiza varias posibilidades de pensar que explican las diferentes vetas que se surgen, ¿no? Es esta veta más culturalista que un poco retoma algunos elementos del indianismo, pero también de la mística de la tierra, que luego tenemos, no sé, cosas, bueno, voy a decirlo, las vetas más pachamamistas, digamos. Pero tienes las vetas más del nacionalismo revolucionario, que yo creo que, por ejemplo, Evo Morales y todo lo que representaba,
cuando a veces le acusa, pero sí habla de la Pachamama, pero al final le mete nomás y no sé qué. Y es que nunca entendieron, el Evo nunca fue pues parte de esa beta más indigenista, el Evo tiene el horizonte del NR, ¿no? Y obviamente el NR es un proyecto de desarrollo nacional y construcción de soberanía nacional. Ese es el peso fuerte de ese discurso. Entonces, por eso, en el contexto del Estado plurinacional, hay esta tensión pues, entre la búsqueda de una soberanía económica y política en clave del nacionalismo revolucionario, cuyo uno de los ejes fuertes era más bien la concentración del poder en el Estado, ¿no? Zabaleta era muy insistente con eso, o sea, decía, si dispersas, por eso se chocaba con los proyectos medio agraristas, porque para él todo eso era dispersar el poder, y dispersar el poder era fracasar, ¿no? Entonces, más bien esta idea de soberanía económica y política del nacionalismo revolucionario, donde la idea de concentración del poder es muy fuerte, y lo ha sido, que obviamente entre ciertas coyunturas uno podría decir es ineludible e innecesaria, pero con la idea de un Estado plurinacional, que implica una especie de descentramiento profundo de la idea de Estado. Entonces, ¿cómo converges esta idea de concentración del Estado con esta idea de descentramiento del Estado? Y yo creo que gran parte de las tensiones de la coyuntura que hemos vivido y que estamos viviendo, una de las razones, no la única obviamente, es esta tensión, ¿no? Que ha hecho que, por un lado, cierres escenarios de pluralidad y por otro, justamente, el proyecto de abrir lo plurinacional es un proyecto de apertura de pluralidad, termine encerrado por el proyecto que finalmente creó el peso dominante fue el del NR. Bueno, tal vez no era el de un Estado fuerte, duro y soberano. Y en ese sentido es que por eso tal vez las autonomías y toda la carne dura del Estado plurinacional son las que han sido un poquito más detenidas, digamos. Entonces, lo que he hecho de manera muy rápida en esta media hora era ver esta trayectoria de formas de pensar Bolivia. ¿Por qué? Porque yo creo que en gran medida pensar la actual coyuntura justamente nos exige pensar su profundidad histórica. Es decir, y por profundidad histórica no me refiero a hacer un trabajo de archivo, bueno, también habría que hacerlo, sería divertidísimo, pero sino justamente dar cuenta que nuestro sentido común, obviamente, como no puede ser de otra manera, es la condensación de diversos estratos pues, de temporalidad. Entonces, de momento salen ciertos estratos, reaparecen otros. Los límites por los cuales a veces no podemos pensar otros horizontes obedecen a que nos movemos todavía en ciertas tramas de significación y que ciertas aperturas se vuelven impensables. Como diría Cachín Antesana, por ejemplo, el horizonte de la revolución pensada bajo el arco del NR hizo medio inviable pensar la idea de una revolución proletaria o obrera, por decir de alguna forma, o cosas por el estilo. Pensar, indagar la forma en que pensamos los antagonismos, en que se desplazan estas fronteras, en que a veces se pretende desactivar ciertos conflictos simplemente enunciándolos de otra manera, etcétera. ¿Qué implican? Implican formas de pensar Bolivia, de actuar en función de ciertos sujetos que existen, objetos que pensamos que existen, etcétera, y de pensar horizontes de transformación. En ese sentido, para pensar la coyuntura, pensar las formas de transformación, nuestras crisis o lo que quieran, siempre es importante ver el tipo de tramas de significación en que estamos situando, y esas tramas de significación son pues la acumulación y la condensación de varias trayectorias. Una de ellas, la dominante, creo yo, es justamente en Bolivia la del nacionalismo. Somos realmente una sociedad donde el nacionalismo ha hecho hueso, ¿no? Y es muy difícil trascender. Ahora uno dirá, hay que romper el nacionalismo. Yo diría en principio sí, pero con las cautelas, porque claro, cuando uno dice eso, puede que luego venga aquí un libertario y me quiera abrazar y dice, uy, no, entonces me estoy equivocando. O sea, por libertario me refiero al tipo Milei, ¿no? Claro, porque ellos obviamente articulan un discurso antinacionalista. Pero la idea es cómo, en este contexto regional, nacional, mundial, ¿cómo piensas más allá del nacionalismo sin rearticular otras formas de reducción radical de la pluralidad, como es el discurso del neoliberalismo conservador actual? Que además el liberalismo actual es una mezcla muy curiosa, porque, a ver, esto es un poco ya como bonus track. El liberalismo, o sea, el liberalismo político, yo creo que se puede aprender muchísimo del liberalismo político y a ratos siento que nos falta mucho liberalismo político. El liberalismo económico es complejo, porque lo que genera el liberalismo económico es desigualdad, eso está ratificadísimo, ¿no? Genera pobreza. Ya. El problema es que el liberalismo actual
esconde bajo la alfombra al liberalismo político y se agarra al liberalismo económico sin nada de liberalismo político y más bien rearticula un discurso hiperconservador. O sea, agarra lo peor de ambos mundos, ¿no? Bien sería pues, un liberalismo político con, no sé, pues socialdemocracia, no sé, estoy jugando. Pero claro, ante eso, ante esa rearticulación extraña, creciente, creo todavía afortunadamente muy limitada, espero no estar engañándome, la quiero pensar muy limitada en nuestro medio. La idea es cómo pensamos más allá del horizonte nacionalista que implica muchas reducciones, esta idea de concentración del poder, sin ceder a esta lógica liberal que, bajo un discurso plural, curiosamente, lo que hace es operar una reducción. ¿Por qué? Porque trabaja con una idea de individuo abstracto y propietario que justamente lo que hace es barrer con otras formas de organización de la vida social y otras alternativas de organización de la vida social y cotidiana. Entonces, ¿cómo articulamos un discurso de pluralismo radical que aperture formas de transformación, que aperture una micropolítica también, sin ceder ni dejarles todo el discurso de la pluralidad al liberalismo conservador contemporáneo, ¿no? Creo que ese es uno de los retos de la coyuntura, no solo de la coyuntura, creo que es un reto que ya lleva unos años y creo que todavía nos va a seguir interpelando varios más. Bueno, perdón por el desorden y la aceleración, pero bueno, eso es lo que quería exponerles ahora. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Luis. Este es el momento en el que podemos interactuar con nuestro invitado para poder, digamos, o ampliar la discusión, los temas que ha tocado, o hacer comentarios con reacciones a partir de lo que nos ha compartido. Tiene la palabra a ustedes, directo público. Alfonso. Luis, gracias por la charlita. Dos cositas. La primera iba justamente a esta dimensión de el pensamiento liberal, que lo pasaste muy rápido, 85-2003, digamos, ¿no ve? Que si bien no rompe estos horizontes o no termina de romper estos horizontes del nacionalismo revolucionario, sí hay transformaciones que se dan que hoy en día, de pronto, 30 años después, reemergen y con no solo con una repetición que parecería que va pasado el tiempo, sino que con expresiones mucho más radicales, diría yo, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, es decir, alguna referencia a este periodo, ¿no?, del neoliberalismo, ¿no? Es decir, en términos de ideas, en términos de también proyecciones de esa nación que se estaba pensando, transnacional, etcétera, todo esto, y su articulación con lo que hoy se nos está ofertando, digamos, ¿no? Más allá de que sean los mismos actores con arrugas, ¿no? Y por otro lado, esta dimensión, la idea de lo plurinacional, ¿no? Aquí estamos hablando en los otros ejes, tanto de constitución como de recambio. Has hecho referencia a autores que son fundamentales para pensar de una u otra manera estos procesos. En el tema de lo plurinacional, aquí emergen, podríamos decir, ideas de orden colectivo, digamos. Estoy pensando en Tierras Bajas, todas estas propuestas que en los 90, digamos, de donde un poco va a surgir toda esta dimensión de lo plurinacional que después, día más, se apoderan y, bueno, la regla constituyente, etc. Bien, a ver, sobre ese interregno del 85 al 23, claro, es el momento de crisis del Estado del 52 y es como la pausa, ¿no? Viste en retrospectiva, es un ciclo corto. Bueno, en Bolivia los ciclos son relativamente cortos, ¿no? De hecho, creo que el ciclo que estamos viviendo, que parece cerrarse, ha sido relativamente largo, ¿no? En comparación, fíjense, el ciclo del 52, más allá de que el NR se prolonga, pero como ciclo político es un ciclo tampoco. ¿Cuánto dura? Hasta Barrientos son 12 años, ¿no? Lo del 85 al 2003 son 18 años, ¿no? Bien, más o menos parece si queremos jugar con la imagen de ciclos. Ahora bien, claro, en este ciclo liberal, ¿qué tipo de discurso tenemos, no?
Y es interesante justamente el desplazamiento del lenguaje. Por ejemplo, no sé, yo cuando entré a la U viví un poco el cierre de ese ciclo, ¿no? Del 2000 al 2003, y era interesante, o sea, porque el lenguaje es clave, obviamente, en esto. El lenguaje fuerte de ese ciclo para pensar era actores sociales, gobernabilidad, institucionalidad, que es algo que va volviendo. Ahora, claro, dicho así, suena abstracto y no diría por qué tiene malo eso. Claro, cuando ese discurso institucional cala, lo que no estamos viendo es que se piensa que instituciones son unas y lo otro no. No, en ese sentido, por ejemplo, democracia es el funcionamiento de las instituciones. Ya eso dicho así es una obviedad, es una tautología, digamos. El problema es que están entendiendo por instituciones. Y en el cierre liberal, instituciones era, pues, ¿qué? Sistema de partidos, o sea, eran las instituciones del Estado. Entonces, un sindicato no era democrático para esa perspectiva. De hecho, era cultura política hasta antidemocrática, ¿no? Lo que tenemos justamente en el cierre es el recambio de abrir y más bien pluralizar la idea de democracia, ¿no? Que de hecho eso va a venir justamente del Estado plurinacional, de economía, es decir, que el funcionamiento institucional legítimo funciona también y tal vez prioritariamente por fuera del Estado. Hay formas de articulación institucional, formas de organización de la toma de decisiones, es decir, de política, y de las necesidades, es decir, de economía, que no necesariamente tienen que regirse a lo que desde cierto discurso se instituye como institucionalidad universal. Por eso digo que el discurso liberal es fuertemente en ese sentido, sobre todo el económico, pero también el político, pese a que agarra un discurso de pluralidad, es fuertemente reductor de pluralidad, porque asume que solo ciertas instituciones son las válidas. Y en ese sentido no solo es reductor de pluralidad, tiende a ser, y la politología liberal es el claro ejemplo de eso, tiende a ser profundamente elitista en un sentido tal cual lo entienden los estudios de la subalternidad. Es decir, articula una suerte de interpretar el desarrollo de un país donde los únicos agentes históricos son las élites políticas, es decir, son ellos mismos, y los demás sujetos son objetos, ¿no? Ahí pues se rearticula, por ejemplo, este imaginario, perdón el paréntesis, cuando, y no quiero dejar de decir esto, cuando, por ejemplo, en los discursos de la politología liberal, actualmente, cuando interpretan los fenómenos, digamos, se piensan que las grandes votaciones del MAS eran objeto de manipulación, ¿no? Como si los votantes fueran ovejas o cajones que uno lleva a votar. Esa es una perspectiva elitista, porque lo que están diciendo, ellos son objetos, no tienen agencia histórica, nosotros somos los agentes históricos, por ende, consecuencia, delénguenos los mandos de este país, porque nosotros somos los que hacemos la historia. Eso es bien propio, no solo, igual el nacionalismo lo hizo en sus élites, ¿no? Pero en el liberalismo es fuerte y es interesante mostrar eso porque bajo la idea de un respeto del individuo y la pluralidad, en realidad lo que articula es un discurso de cerrazón de los actores de la historia bajo una forma elitista donde proyectan como universales ciertos entramados institucionales, es decir, democracia representativa procedimental es la democracia, lo otro no. Entonces, ante eso es que viene el proyecto plurinacional, ¿no? No solo ante eso. Y el proyecto plurinacional, lo de tierras bajas, así en temas de documentos lo conozco menos, lo conozco más vía Zulema Alem y otras investigaciones, pero antes de eso ya aparece, como saben, en los documentos del catarismo, en los 70, fines de los 70, ya aparece como Estado multinacional, creo, pero ya aparece esta idea que tiene que ver con respeto lingüístico, de educación y varias cosas, representación política, educación y lengua, eran los tres ejes, tal vez me estoy olvidando alguno, que aparecían en varios documentos, ¿no? Entonces ahí es donde se va gestando justamente para mostrar la idea, romper con el monopolio de la representación, por eso representación política era uno de los ejes en este proyecto multinacional, representación del monopolio de la lengua legítima, por eso también el tema lingüístico era uno de los ejes, y, bueno, el tema cultural, obviamente, ¿no? Entonces, la idea era justamente esta apertura, que ir ganando, bien, tienes toda la convergencia igual de tierras bajas, donde justamente quieren incorporar toda esta dimensión de una pluralidad institucional fuerte a nivel del Estado. Y ahí vienen las tensiones, porque justamente, por un lado, nuestra Constitución abre y permite, y en ese sentido es una Constitución muy de avanzada, pero al mismo tiempo sigue siendo una Constitución altamente presidencialista. O sea, tanto el presidente y el vicepresidente como nunca ha tenido, tiene atributos que nunca ha tenido, o sea, es por la Constitución, digamos, ¿no? Entonces, tienes un régimen fuertemente presidencialista que de alguna manera es incompatible con un régimen que quiere ser plurinacional, fuertemente plural. Y ahí yo pienso en ciertos
otra vez, élite letrada, está bien, intelectuales, pero ciertos proyectos que se plantearon en su momento cuando se discutían justamente el tema de la plurinacionalidad. Y uno de ellos, que siempre lo recuerdo porque me parecía muy interesante, por más que el nombre que le dio era poco afortunado, es el proyecto que en cierto momento planteó Luis Tapia, que le llamó política mestiza. Pues digo, era que piense otro nombre y hubiera tenido más éxito su proyecto. Pero una idea de articulación muy clara, institucional, porque de hecho Luis hasta medio que hizo hasta proyectos, la idea de que la Constitución planteada por el Pacto de Unidad era un poco más de avanzada, digamos. ¿Qué era la idea de esta política mestiza? Era que la idea de la pluralidad cultural, que es pluralidad institucional, es decir, formas de ejercicio democrático, organización política, etcétera, etcétera, no solo pasen a formar parte de la periferia del Estado, que es como ha quedado. Y eso, periferia es mucho decir, ha quedado casi como archipiélago, ¿no? Nuestra plurinacionalidad es un diseño de archipiélagos, ¿no? Que esa pluralidad más bien pasa a impactar el centro del Estado, es decir, el Ejecutivo y todo eso. Eso implicaba un rediseño profundo pues, de las formas de organización política. Otra cosa interesante era igual, cómo articulabas una representación política que no responda al sistema partidario para que impacte en el centro del Estado. En cierto momento, recuerdan, la constituyente había proyectos de representación vía sindicatos, otras formas de agrupación que no piense bajo la idea más bien del sujeto individual, que es aplanador más bien de pluralidad, y más bien la configuración de sujetos colectivos, ¿no? Como formas de mecanismos de producir representación política que impacten el Estado, es decir, que puedas, en lugar de que sí o sí tengas que votar por un partido político, puedas del sindicato, o sea, algún representante o de tu gremio, no sé, pues, ¿no? Era una forma de composición plural. Claro, obviamente siempre la reticencia ante eso es que esa forma de representación suena a representación corporativa que obviamente nos evoca al fascismo, digamos, ¿no? Pero, o sea, podíamos ser imaginativos, digamos, ¿no? Un poco de eso quedó con las representaciones indígenas, pero además reducidas casi a su mínima expresión, ¿no? La Constitución. Entonces, esas tensiones son las que había que ver. Y en ese sentido, la idea es cómo se retoma el proyecto plurinacional para radicalizarlo. Ahora bien, ahí hay un riesgo, que lo planteo igual. Creo que uno de los límites, y esto lo tengo así más como intuición, uno de los límites de la plurinacionalidad, tal como se la ejecutó en los últimos tiempos, es que se la pensó bajo la idea de pluralidad cultural. Y creo que ese es un límite. La pluralidad cultural no es la única pluralidad. De hecho, la idea de cultura es igual una forma de producción de pluralidad, pero que implica un cierre de pluralidad, ¿no? Siempre el que está dentro de una cultura y no obedece al canon de la cultura es el desviado, es el patológico, etc. A ver, la cultura tiene pues, igual esta idea de cierre hiperconservador. De hecho, nuestra idea de cultura, que un poco es la que ha quedado, la idea de recuperación cultural, etc., suena bien, pero es altamente conservador, ¿no? Y puedes llegar a ser reaccionaria. No digo en esta narrativa del progreso, sino justamente que bajo la idea de que ciertos atributos son los definitorios de una cultura, cualquiera que transgrede esos atributos puede terminar siendo extirpado o reprimido. Ese es el problema a veces de moverse mucho con el concepto de cultura, ¿no? Que de hecho en ciertas tendencias actuales, hace ya 20 años, hay toda una tendencia que se llama la tendencia abolicionista dentro de la antropología, que trata de dejar de lado el uso del concepto de cultura, porque tiene estas connotaciones de totalidad y de cristalización muy modernas, además, que son complejas. Que podemos ver, por ejemplo, claramente en la idea de pueblos originarios. Silvia Rivera decía pueblos originarios como si fueran congelados en el origen, cuando la idea es, por ejemplo, arribar más bien a la capacidad de agencia histórica. Por eso, por ejemplo, Rita Segato deja de lado la idea de pluralidad cultural y habla más bien de pluralismo histórico, que tienen que ver más bien con la pluralidad de pueblos y de agencia histórica. Es decir, más que una pluralidad de culturas que tiende a llevarnos a un lenguaje osificante, pensar la pluralidad histórica como más bien pluralidad de proyectos, que implica dinámica además. Entonces, en ese sentido, reactualizar la idea de plurinacionalidad, tal vez sin ceder a la idea de pluralidad cultural, eso sería un reto. Y además más interesante, porque de hecho hay elementos de eso, la pluralidad, pluralismo democrático y todas esas formas, tal como cual están en nuestra legislación, apunta a eso también, porque puedes reivindicar ese pluralismo ya no solo desde una identidad cultural, sino desde el barrio, desde el sindicato, desde el colegio, etcétera, ¿no? Eso se puede y puedes hacer,
pero es lo que menos se ha impulsado. Yo creo que ahí está más bien su potencia. Es decir, que las fronteras de pluralidad no pasen por archipiélagos culturales, sino pues por las diversas formas realmente existentes de configuraciones de agencia y subjetividad política que son, además en una sociedad como la boliviana, están casi a cada cuadra, digamos, ¿no? Pero creo que me he desviado. Genial. ¿Alguien más quiere comentar? ¿Hacer un comentario, alguna pregunta? Este es el momento. Publicidad está en plural. No, mentira. Además tienes una agenda apretada estos días, ¿no? Mañana, el sábado. Sí, mañana. Salud. Yo insistiría por esa vía de frontera, ¿Cuál? desde que ha dicho el compañero hace un rato. ¿Por qué no podrías concebir una democratización pluralista cada vez mayor que se juega a un nivel inconsciente donde no hay necesariamente subjetividad y agencia explícita? Entonces introduces mecanismos como la participación popular sin haberla concebido en términos, digamos, necesariamente de un horizonte más pluralista de apertura, pero que en su forma misma, un poco ese argumento que utiliza el CISEC, de que la libertad formal, liberal, no es una cosa que puedes tirar a la basura, es la puerta por donde te vas a poder meter para pues, hacer para abrirla más, ¿no? Pues, ¿por qué no podría haber ahí una consolidación democrática de un nacionalismo revolucionario que yo también no me parece tampoco acabado, porque los protagonistas ahí siguen siendo del nacionalismo revolucionario? MNR está presente, aunque sea su versión humorista. El ADN era el mismo Banzer se reivindicaba de ser revolucionario nacional, ¿no? Él decía que iba a rescatar la revolución nacional. Pero o sea, eso te discutiría, no sé si hay sentido. Por otro lado, esa otra cuestión, ¿no? De quizá la democracia está funcionando de una forma implícita, sin sujeto, sin agencia, pero abriendo esos espacios. A ver, sobre lo primero, yo creo que sí, obviamente estás ahí el líder de la Revolución del 52, del 85, ya son los mismos, literalmente, individuos, ¿no? Pero claramente hay una ruptura porque es totalmente distinto. Una de las ideas, como decía, del NR es la concentración del poder en un Estado fuerte. Lo que va a hacer esta época es diluir el Estado. El neoliberalismo es eso, es la disolución de las fronteras estatales en tanto control de la economía y la política también. Y de hecho, es la transferencia del poder político y económico a agentes extraestatales, a las grandes corporaciones, ¿no? Básicamente es eso. En ese sentido, claramente es otra cosa, ¿no? De hecho, no es casual además que en su lenguaje se articula la idea incluso del multiculturalismo, todos los escenarios que hablan más bien de la dispersión, de la concentración del poder en el Estado-nación. Entonces, el neoliberalismo es eso en gran medida, y por eso la configuración de otros sujetos, incluso la idea que luego, bajo la idea de globalización, la idea de que la identidad nacional es una cosa del pasado, hay que pensar globalmente, etcétera, que se hablaba tan fuerte. Y eso venía, no podemos articular aquí, no, sino, ¿cómo era? El mundo nos va a pasar por encima, más bien subámonos al mundo. ¿Y qué significaba eso? Privaticemos, vendamos lo que tenemos, ¿no? Entonces, en ese sentido, claramente sí es un quiebre fuerte, casi punto a punto, me animaría a decir, el interregno neoliberal. Ahora bien, yendo a bueno, tal vez no tan punto a punto, pero los elementos centrales, sin duda, ¿no? Ahora, yendo al tema, por ejemplo, que decías, la vía noventera, claro, lo de la participación popular, que habría que estudiarlo, bueno, está bien estudiada, yo no soy un experto para nada en esos temas, pero creo que en parte era un intento. Bueno, no sé cuál habrá sido la intención. Seguro muchos lo saben, yo no lo sé. Pero la idea de que había nomás un reconocimiento fáctico de poderes que ya estaban articulados, digamos, ¿no? Entonces, algunos sí dicen que ese reconocimiento fáctico lo que hizo más bien
fue tragarse algo que ya estaba gestado como formas autodeterminativas en ciertos sectores. O sea, ya había ese nivel de autoorganización y gestión, digamos, justamente ante la ausencia del Estado, un Estado reducido. Entonces, más bien es un proceso de reincorporación y algunos dicen que incluso de desarticulación, porque empiezas a trazar los modos de organización por otros lados y los procesos de autoorganización que tenías terminan fracturados, porque ahora tenías que seguir el trámite del Estado, etcétera, ¿no ve? Y otro reconocimiento de autoridades. Ahora bien, que eso luego se reocupe para estos procesos autoorganizativos, en algunos casos ganen fuerza, es ya otra historia, ¿no? Y de hecho muchos dicen que parte de la acumulación política que luego vemos en el 2003 viene desde ahí. Ahora bien, eso está bien, cualquier cosa que permite justamente estos alientes, estos procesos de autoorganizativos más locales, buenísimo. No sé si era el principal proyecto, no lo creo. Era, digamos, algunos dicen el lado social de las reformas de segunda generación, pero no creo que haya sido la vía noventera. Ahora, que eso se pueda rearticular de otras formas, bien. Ahora, lo de sin agencia, eso es largo, porque o sea, creo que entiendo cuando dices lo de sin agencia, porque efectivamente yo lo plantearía como una especie de agencialidad estratégica también. Es decir, que de alguna manera lo que se vaya reconociendo son espacios cada vez más situados de configuración de subjetividades. O sea, porque configuración de subjetividades hay, digamos. O sea, que esa no sea una agencia autónoma absoluta, claro que sí. No lo es, digamos. Pero justamente son redes que pueden ser familiares, momentáneas, efímeras, pero que producen ciertas formas de articulación de sociabilidad. O sea, son escenarios de sociabilidad. Entonces, la idea es cómo esos escenarios de sociabilidad no quedan aplanados y barridos por otras formas, ya sea del poder estatal, corporativo, el poder que sea. Entonces, la idea es cómo aperturas, diseños estatales, que creo que por vocación barre por estos espacios, ¿no? Hay una tendencia medio así aglutinadora, deglutinadora, no sé cómo llamar, del Estado. ¿Cómo impactas en el Estado? No sé, juegas con su autonomía relativa o lo que sea, para que más bien en su autonomía relativa habilites una multiplicidad de otras autonomías no relativas. Esa sería la idea. Tal vez suena muy potencialmente atomista y esencialista, pero la idea es cómo, si puedes jugar con la autonomía relativa del Estado, en términos marxistas, para producir autonomías no relativas, en términos ya no marxistas, ¿no? Autonomías no relativas de sociabilidad, es decir, no sé, pienso, por ejemplo, en ciertos momentos, ciertas discusiones en los 30, entre el marxismo y el anarquismo, momentos, ¿qué querían los anarquistas? Autonomías fuertes, ¿no? De sus movimientos. Cuando el marxismo dice, no, pero la lucha política, ¡pac!, empiezan a llegar los choques. Ahora, eso tiene riesgos, claro, el apoliticismo, en ese sentido, del anarquismo, un poco fue cediendo lugar a la entrada del marxismo, que, claro, tenía más vocación de poder en el buen sentido del término, creo. Pero la idea es esa tensión, cómo la repiensas, cómo equilibras justamente el rediseño del Estado, la ocupación, la pugna por el poder central, pero en aras de permitir mayores niveles de autonomía no relativa, pero de sociabilidad, porque, ojo, ¿no? La autonomía no relativa no es decir, por ende, que cada uno haga lo que quiera, sus empresas, no, porque justamente si cedes a la idea, el capitalismo, si hay algo que hace es eliminar autonomías, más bien es el proceso de expansión de subsunción formal y real, que lo que hace es subordinar. Entonces, más bien, ¿cómo contienes estas tendencias totalizantes que vienen de varios lugares de la sociedad, del Estado, de la lógica del capital, y no solo, debe haber varios más, ¿no? Hay varios más. Entonces, ¿cómo trabajas para producir espacios para que estas cosas no te pasen por encima? Esa es un poco la idea. Y creo que el proyecto noventero más bien era un proyecto que obviamente jugaba a la lógica del capital, que es por naturaleza expansiva y aplanadora. Adelante. Quería dos comentarios respecto del último que comentaba el famoso también el compañero, de este interregno, como lo ha llamado neoliberal. También hay que ver que una tendencia global en esos años, el discurso institucional era de la multiculturalidad, ¿no? Multiculturalismo traducido en interculturalidad en Bolivia, ¿no? La reforma educativa tenía esa impronta sustancial, ¿no? Creo que las agencias de cooperación y las ONGs, muchísimas que había en esos años, con mucha plata
Fondo Monetario, el Banco Mundial, el BID, también de ONGs europeas multiculturalistas, aquí han financiado pero millones de dólares en proyectos de educación, organización, salud, que han consolidado y han aprovechado, por otro lado, los reductos de autonomía, perdón, de autoorganización local, que a su vez han sido, en parte sí, en parte no, eso hay que estudiar con la ley de participación popular, ¿no? Ha habido como una fuerte intervención de un discurso global, globalizador, etcétera, multiculturalista, que ha más bien acicateado estas prácticas locales de participación, de identidades muy sólidas, ¿no? Yo he trabajado en muchos proyectos de esa calaña, ¿no? Con jóvenes en barrios populares de La Paz, también del Alto, con jóvenes indígenas en varios distritos rurales de Cochabamba, el Alto, perdón, del departamento de La Paz, inclusive Tarija, es decir, había pues así como un florecimiento, una primavera o algo así, de ese tipo de iniciativas. Ingenuamente, mi persona y mis colegas, mis compañeros, compañeras teníamos plena convicción de que estábamos contribuyendo al movimiento popular, ¿no? Cuando en realidad estábamos siendo pagados viáticos de cine, etcétera, por este tipo de financiamientos más bien estaban acicateando una lógica liberal de la política, de la vida de la sociedad, etcétera, ¿no? Bajo un discurso de educación popular. O sea, era muy interesante, digamos, la experiencia, pero en perspectiva realmente me ha parecido nefasto, ¿no? En términos de perspectiva política, ¿no?, de movimientos populares. Ahora, por un lado, quería hacer ese apunte, digamos, ¿no?, que la parte del alto financiamiento global para este tipo de prácticas que han consolidado de contra el interregno neoliberal, que creo que ahora, no sé cómo se pinta. Pues, por un lado quería comentar solamente ese punto. Lo otro que quería consultarte, y probablemente que repitas el argumento que nos propusiste. Me parece muy interesante esta idea que propusiste al inicio como uno de los conceptos, que estamos mediados y somos sujetos y objetos a la vez de estos estratos, de horizontes históricos, pero también de proyectos políticos, de los cuales entiendo, eso es lo que podemos percibir, también no tiene lecturas, ¿no?, de las cuales no podemos, por voluntad propia, si fuéramos voluntaristas o visitas, abstraernos, ¿no?, y ser pura intelequia Alejandro, digamos, en persona, ¿no?, sino yo devengo de una generación, esta que les estoy comentando, nefasta, creo, por mi ingenuidad, pero también devengo de una familia que tiene a su vez unas historias y generaciones. Ellos han vivido la Revolución del 52. Recuerdo que mi padre tenía un nacionalismo revolucionario, pero así secante, digamos así, ¿no? De manera que cuando llegaba el 9 de abril, mi padre era el que ponía la bandera de Bolivia en su ventana, ¿no? Quiero decir que yo he crecido en una atmósfera en la que el nacionalismo revolucionario realmente era mi vida cotidiana, ¿no?, desde que fui concebido, me parece, ¿no? Mis padres, toda mi familia, me comentó la otra semana aquí, toda mi familia son maestras y maestros de esa primera generación posterior al Código del 55. Bueno, y ahí viene mi comentario. Yo creo que la impronta tan fuerte del nacionalismo revolucionario que probablemente Evo Morales, la versión de Evo Morales en el MAS, ha cambiado en los últimos 15 años o 20 años, es porque precisamente el Estado boliviano generó dos cosas. Una, un estatismo en la lógica cotidiana de la gente en general, desde ahí para hasta ahora, y creo que va a continuar muchos años más, un estatismo, un estatocentrismo, se diría, o algo así, que configura nuestra subjetividad íntima y también nuestra subjetividad política. Y por otro lado, ha generado pues una política educativa masiva, porque después del 55 el sistema educativo boliviano se expandió, sobre todo en los ámbitos rurales, cosa que antes del 52 no era tan así.
Entonces, ha sido interesante. Yo creo que somos en general, una sociedad estado-centrista que va a ser muy difícil recrear, transformar, dejar de lado finalmente, y nacionalista, por supuesto, porque el discurso mediado por el sistema educativo universal ha generado pues, una subjetividad política secretamente nacionalista. Eso, muchas gracias. Gracias. No, comparto absolutamente. Y ahí, claro, para entender esta impronta del nacionalismo revolucionario, o sea, lo que hay que entender es que, claro, ¿no? Los procesos de transformación mayúsculas de este país es la Revolución del 52, obviamente, y es más de lo que hemos vivido en los últimos 15 años, ¿no? Por eso me parecía siempre sintomático que en la recreación histórica del proceso de cambio era como si no existiera la Revolución del 52, y este país es impensable sin la Revolución del 52. O sea, realmente, o sea, fue una revolución, ¿no? Hecha y derecha. Ahora bien, justamente en la complejidad, es un acontecimiento la Revolución del 52, que implica todo lo que tú dices, todo esto a nivel de, o sea, el voto universal, la reforma agraria, todo lo que sabemos, ¿no? O sea, de reconfiguración social a fondo, fuerte, profunda y múltiple, muy diversa en sí misma. En ese sentido, claro, la cuestión es cómo, justamente, todos estos espacios que te permitió aperturar el proceso de transformación del 52, que son múltiples, de procesos de autoorganización, o sea, todo el sindicalismo, por ejemplo, todos los procesos de organización del sindicalismo campesino, o sea, y no solo, o sea, de hecho, el acceso educativo, más allá igual que implica un rol homogenizante, igual es, finalmente, es apertura de potencialidad. Lo que un poco hay que ver es cómo esto te abre una serie de procesos múltiples que te permiten construir autonomías, las voy a llamar así porque estoy explorando esta expresión, no relativas, pero al mismo tiempo desata igual estas otras tendencias que al tiempo que te abren esto, es como todo el rato así, ¿no? Y cierran, y ahí viene esta suerte de estadocentrismo, digamos, ¿no? Y esta narrativa nacionalista fuerte. Entonces, ¿cómo? O dicho de otra forma, ¿cómo esta, no es pulsión, pero digamos, cómo esta apertura, que no responde al nacionalismo, que lo trasciende, de hecho, que tiene que ver de toda la impronta, no sé, obrera, campesina, o sea, de constitución de sujetos múltiples, que en cierto momento aperturan horizontes y prácticas y escenarios múltiples, diversos, que se prolongan, luego tratan de siempre de ser subsumidos, por ejemplo, bajo un nacionalismo. Entonces, en ese sentido es ambiguo el proceso, ambivalente, complejo, en el buen sentido del término, estas tensiones. Entonces, la idea es, justamente, eso yo creo que forma parte pues, de nuestra subjetividad, como lo has descrito 1000 veces mejor que yo, o sea, ahí no tengo nada que agregar, más bien retomar, recoger y copiarte. Pero justamente eso sigue siendo parte de estas ideas de autonomía. Igual ahora, cómo se ha desatado en el ciclo insurgente del 2000 al 2005 toda una serie de disposiciones subjetivas que luego, claro, son reducidas por ciertos procesos de concentración del poder, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo desatamos este otro lado de estas subjetividades creadas, digamos, ¿no? Sin ceder a estos momentos de reducción. Por eso un poco la idea de la ponencia, producciones de pluralidad, pero al mismo tiempo reducciones, bajo la idea de que toda producción de una pluralidad es al mismo tiempo una reducción, necesariamente. Entonces, ¿qué queda, digamos? Y aquí recomiendo algunas lecturas que a mí me vuelan la cabeza hace años y me gusta mucho. ¿Cómo se llamaba? La política del fragmento. Porque claro, pensamos, no, pensar en fragmentos es pensar en la división, hay que pensar en coyunturas políticas, sí, obviamente, ¿no? Pero en realidad, ¿cómo abres la política del fragmento? Es decir, no cedes esta subsunción de las narrativas y los deseos bajo la idea de la nación, porque la idea de la nación siempre no es la idea en general, es la idea de una élite que ha posicionado sus deseos y sus subjetividades como universales. Entonces, ¿cómo habilitas la política? O la Chatterjee, la política de la heterogeneidad. O, por ejemplo, bueno, Chakrabarty hablaba de la política de la desesperanza, que es más compleja, porque Chakrabarty va a decir algo que es, finalmente es imposible no ceder ante estas reducciones, ¿no? Estas narrativas. Lo que se puede hacer es simplemente jugar a tratar de periódicamente desestabilizarlas, habitarlas, para usar un poco una expresión más derridiana, tal vez habitarlas parasitariamente,
Eso es lo que queda. En parte sí, digamos. Pero ese habitar parasitariamente esto es desestabilización, y esos momentos de desestabilización de las narrativas dominantes son momentos de libertad también, los únicos tal vez que se tienen, no hay más. Lo otro es caer en otra gran narrativa también, que puede ser divertido, pero ahí es donde más bien nos encajonamos más bajo algún dogma dominante. En ese sentido es cómo jugamos con todo eso. Y esas son las subjetividades que tenemos, todas estas densidades temporales que nos hacen, es esta multiplicidad. O sea, la idea de la pluralidad es que somos una... bueno, sí somos, pero la pluralidad es algo que existe. La pluralidad radical es fáctica. O sea, y es imborrable. O sea, no hay proyecto que pueda cerrar, no hay totalidad, ¿no? Y esto a los marxistas no les gusta, pero no hay totalidad, o sea, ¿no? Hay proyectos de totalización, que es distinto, parciales, precarios, siempre fallidos, nunca exitosos. Entonces, la pluralidad es ineradicable. Entonces, la idea es cómo contienes estos procesos de totalización. Ahora, ¿hay procesos de totalización productivos? Claro que sí. Uno de esos, por ejemplo, volviendo a esto, es la idea de pueblo. Por ejemplo, ahora se habla, ¿no? Lo popular, el pueblo, lo nacional popular. Claro, y uno dice, sí, pero ahorita no existe lo nacional popular. ¿Dónde está? No hay. Lo nacional popular es un momento épico. ¿Dónde es ese momento? Pueblo existe, el pueblo. El pueblo es un momento de articulación épica. Eso no existe. El pueblo existe a momentos. Existió del 2000 al 2009, tal vez. Luego se fue diluyendo. Ahorita no hay pueblo, no existe. Entonces, hay momentos también de aglutinación, sí, productivos. Entonces, como ves, mi idea es un poco más desordenada, digamos, menos, como diría James, sin dignidad pictórica. Es más caótica, más... Pero esa es la idea, o sea, cómo un poco estás atento a los procesos de totalización. Yo creo que esa es otra forma de plantear, ¿no? Cómo todos los procesos de creación y productividad social puedes seguir que explosionen o ser más fieles al acontecimiento, digamos, y estar más alertas ante estos momentos de reducción. Que hay reducciones de buenas intenciones. Una vez más pienso en mis amigos marxistas, digamos, claro, recontra bien intencionados, pero que producen ciertas jerarquías, cierres de totalidad y cierres de proyecto muy fuertes también, digamos, ¿no? Y no solo ellos, los digo porque son amigos, bueno, porque en parte de a ratos quiero pensarme marxista, pero ahí hay cosas, o sea, hay que estar atentos a esos. Ya ni que hablar de los otros cierres, ¿no? Como hemos hablado del liberal, etc. Entonces, todas esas tramas de significación que nos hacen, que las habitamos, en las que somos lo que somos, implica eso. Entonces, tal vez ahí sí es pertinente esta suerte de política de la desesperanza. Sé que suena feo, pero es interesante, justamente, este momento de introducir contingencia, de introducir inestabilidad en el sentido común más arraigado, digamos, ¿no? Para tratar de vivir esta pluralidad en sentido más radical, digamos. Y ojo, la pluralidad en sí misma no es buena ni mala, simplemente es, y pare de contar. Luis, muchas gracias por todo lo que compartes con nosotros, ¿no? Dos comentarios. No, quiero hacer un par de comentarios. Ya estás pensando en esto que estás diciendo ahorita, ¿no? Que estos ejercicios son aperturas y también son razones, ¿no? Y esta dinámica, digamos, intrínseca del Estado, etcétera, ¿no? Lo que estamos mirando. En algo que existe que está planteando en su último texto, que es todo, digamos, movimiento de progreso tiene sus víctimas, digamos, propiciales, ¿no? Es decir, se progresa en algo y se deja de lado un sujeto, se deja de los procesos, etcétera, ¿no? Me hace mucho eco en eso, ¿no? Pero yo me pregunto, en un contexto como en el que estamos ahora globalmente, ¿no? En el que, si bien mi ley trata de reducir el Estado frente a un Estado muy, muy fuerte como el estadounidense, por ejemplo, ¿no? Es decir, las periferias están asignadas, digamos, a reducir el Estado en nombre, digamos, de poderes, digamos, metrópolis que no ceden la fortaleza de su Estado. Okay. En ese sentido, ¿acaso no es más fácil tener estos gestos de pluralidad o estas resquebrajaciones, digamos, ¿no? De lo que ya hay, de lo que ya somos, en estados que podrían, en este juego que estás planteando, mantener equilibrios, ¿no? Entre esto, cómo jugar con eso, con estados, digamos, más como tu vida, más de, no sé qué voy a decir, pero del 2006 al 2009, dentro de ese estado era más posible ser plural, ¿no? Es decir, ¿cómo ese estado, y ahí te pediría, digamos, algo de luz, cómo ese estado deja eso y se convierte en lo que ahora es, que está descalabrándose y que
está propiciando la reestructuración, digamos, de estructuras mucho más cerradas en las que la pluralidad definitivamente va a ser menor, como tú acabas de decir, el neoliberalismo y ese tipo de cosas no tienen nada que ver o están jugando en contra, digamos, a esta pluralidad que estamos intuyendo, si bien has dicho que no es igual animal, estamos intuyendo que, bueno, somos más, vivimos más tranquilas, digamos, cuando se nos permite ser lo que más o menos somos, ¿no? En nuestra monstruosidad plural. Bien, bueno, a ver, complicado, pero y bastante. Claro, entre el 2005 y el 2009 tenemos una especie de articulación épica. O sea, ahí tenemos la figura, sí creo, activa de lo nacional popular. Ahí yo creo, igual un poco como previo, que es una especie de ahí necesario ciclo. Ahí es un ciclo inevitable y fatal. Ahí voy a ser un poco fatalista y determinista, tal vez. ¿Por qué? De ahí bien al estilo Laclau, yo creo que el momento, digamos, de articulación que hemos vivido en el 2003 justamente es la articulación de una cadena equivalencial. Es decir, diversos grupos, etcétera, a lo que sabemos, se terminan articulando en función de, bueno, Laclau hablaría de un significante flotante, y voy a decir un imaginario social, donde se genera una idea de que todos inscriben sus demandas y es el momento de satisfacción. Puedes asumir la idea de la palabra nacionalización, la palabra vivir bien, descolonización, lo que quieran. Pero la potencia de esa capacidad aglutinante, ¿de qué dependía? De que lo que sea la descolonización, el vivir bien o la nacionalización quede en una especie de vacío, digamos, ¿no? Porque el momento en que se empieza a concretar, y cuando se concreta, cuando tiene que volverse política pública, se vuelve algo concreto. Y ahí es donde el sentido concreto ya no puede aglutinar. Y es donde ya desde el 2007 empieza a partirse, pues. No, lo que yo pensaba no era esto. Aparte de lo que se podría llamar la especie de voluntad esquizofrénica de los intelectuales radicales, ¿no? Que proyectan su idealidad en la realidad. Y, no es como yo quiero, me voy, ¿no? Porque hay mucho de eso también. Bueno, eso estoy citando mal a Riquet, que hablaba de esa especie de esquizofrenia. Pero bueno, entonces se empieza ya a fracturar. Entonces, eso le va a ir quitando potencia. Entonces, lo que tenemos es el momento épico del ciclo, hasta yo creo que arranca el 2000, tenemos el momento alto, que ya no me acuerdo cómo se llama, en un ciclo, un momento alto, entre el 2005, 2009, y a partir de ahí tenemos ya el declive, y llegamos al valle que se prolonga, bueno, con picos, todo lo que hemos vivido el 2019, etc. Entonces, ya tenemos ese cierre. Ahora, ¿qué ha pasado? Yo creo que en parte, justamente estas tensiones llegan en un momento que se concretan en la constituyente, que yo creo que es una gran cosa nuestra constitución, más allá de las cosas que han alterado en la asamblea, etcétera. Y luego, claro, viene el momento ya de la supervivencia, ¿no? O sea, es un momento de resquebrajamiento y viene esta especie de monopolio del poder que se va a empezar, creo que es lo que ocurre. Justamente al quebrar la cadena equivalencial, fracturar el imaginario, lo que ha pasado con los actores, las organizaciones, lo que antes se llamaban movimientos sociales, etcétera, luego organizaciones. De hecho, el cambio del lenguaje no es casual, ¿no? Porque efectivamente se institucionalizan en el sentido medio extraño, se vuelven profundamente corporativas. O sea, se han vuelto corporaciones, en el mal sentido del término, ¿no? En ese sentido, claro, tienes en realidad ahí sí fragmentación en el mal sentido. O sea, el momento épico de aglutinación para pensar y rediseñar las cosas se ha vuelto una labor corporativa, y ahí viene ya que la transformación que debería ser más continua del Estado se detuvo absolutamente. Yo recuerdo una charla en los momentos todavía épicos, así llegaron varias personas de varios lugares del continente a ver qué pasaba en Bolivia, y el Chato Prada decía: ya terminamos la constituyente, pero hay que seguir con la constituyente, hay que hacer otra al año. La idea que era interesante, que bien interesante del Chato, un poco tal vez inviable, era una constituyente permanente. Esa era su idea, literal, la planteaba, la constituyente permanente. Claro, y los compañeros del Ecuador decían, no, le dieron durísimo porque decían, ¿cómo nos están diciendo que aquí no han logrado entonces nada? Claro, era ese maximalismo también, ¿no? O sea, todo ahora o nada, o no sé qué. Entonces, pero ya en ese momento yo decía, pucha, sí, Chato, se te está yendo la mano, pero pensando ya en retrospectiva, la idea era interesante. ¿Cómo habilitas un proceso de movimiento constante donde, claro, no sea hecho y cerrado lo que se hizo, puedes ir a abrirlo? Porque el cierre ya del Estado implicó el cierre de las organizaciones. Y por eso, ¿qué implicó eso? La quiebra moral del proceso. Eso creo que es lo que hemos vivido en los últimos años. La bancarrota, así como, bueno, no en la misma escala, lo que se vivió en el 2000 fue la bancarrota, pero bancarrota catastrófica, moral,
de las élites liberales, que no sé cómo ahora las mismas encima están volviendo literalmente las mismas, ni siquiera a sus hijos o no sé qué. Ellos tuvieron una bancarrota moral impresionante. Una bancarrota moral casi de ese estilo la hemos vivido en los últimos años. Entonces, la idea es cómo recuperas eso, una vez más, sin ceder eso, porque claro, cuando uno le tira duro al Estado, y está bien tirarle duro al Estado, como he dicho al principio, hay que tener cuidado de no ceder ante estas cosas. Entonces, quitemos Estado, porque quites Estado y se te vienen las corporaciones y al final va a estar sometido a poderes sobre los... En realidad lo que va a tener es reducción de democracia. Porque si hay algo que te permite el Estado cuando lo ocupas, es ampliar tu democracia también, ¿no? Pero la democracia que tienes, ¿cómo se sostiene la democracia? No por deseos. La democracia cuesta mucho dinero. ¿Y qué necesitas para eso? Esto es unidad sabalitiana. ¿Qué necesitas para eso? Captura del excedente. ¿Y qué necesitas para capturar el excedente? Estado. Entonces ahí, cuando un poco sí, yo me tiro mucho rato contra el Estado, está bien tirarse contra el Estado, no hay que perder de vista esto, que también lo necesitas. Pero necesitas que ocupar el Estado, no que el Estado te ocupe, ¿no? Entonces, ¿cómo haces eso? Y ahí vienen estas tensiones, ante las cuales no hay ninguna respuesta. Es un proceso de reinvención y frustración constante también. Pero bueno, es lo único que se me ocurre ahorita. Justo, recordar, digamos, hasta Valente ya de los 80, ¿no? Decía, para sostener lo que haya que sostener, lo que quede, lo que quede, es excedente. Cualquier sea el sistema político que una sociedad esté postulando o pretendiendo sostener, necesita un excedente. Eso es uno. Por otra parte, es que yo creo que parte de la paradoja que la democracia de los últimos 20 años en Bolivia es la maximización del corporativismo, que ya de entrada ha sido parte de la política boliviana del siglo XX, inclusive antes, ¿no? De hecho, creo que es un hecho, me parece. La guerra del Pacífico hemos perdido precisamente por el momento de crisol del corporativismo boliviano minero, ¿no? Los mineros se han puesto de acuerdo para perder la guerra, porque luego hicieron negocio con Chile después de la guerra del Pacífico. El corporativismo apela al Estado. No sé si hay una entelequia transhistórica que puede hacerlo, pero no sé, sus élites logran establecer ese vínculo entre su protagonismo económico y el ejercicio del poder en el Estado. Por eso es, entre comillas, interesante, es una cierta perspectiva preocupante que el Andrónico Gutiérrez no está en campañas y en giras como los otros, que está negociando, me parece, reuniones permanentes con liderazgos del corporativismo boliviano para garantizar su afluencia de migración. Me parece que eso es parte de la estrategia, digámoslo así, que el nacionalismo estatista de lo llamado bloque popular está. Sí, no, y comparto en gran medida. Claro, ese es el tema. O sea, quienes en su momento nos ayudaron a pensar en términos universales, políticamente hablando, ¿no? Fueron los movimientos, pues, ¿no? Claro, el cierre corporativo ha hecho que haya una pérdida de horizonte general. El problema es que, claro, y por eso es complicado, ¿no? Ver a Andrónico ahí posicionándonos con los cooperativistas mineros, digamos, ¿no? Que es bien complicado eso. Pero, claro, por otro lado, claro, uno dice, entonces, del otro lado tienes los que son corporativistas y siempre lo han sido y abiertamente lo son, y su proyecto es ese, que además es que es el empresariado privado. No, sí, hablaremos de otras cosas. Creo que los momentos están flanqueados ahora por los dos corporativismos en versión neopopulista, digamos, y elitario, cruceñista, no sé cómo. Y que no necesariamente son contradictorios. No, para nada. Para nada. Sí, eso es complicado. Ahora, claro, a ratos pienso algunos amigos decían, claro, que no solo amigos, creo que algunos están apuntando a ese horizonte, que es una especie de suicidio, ni siquiera épico, porque hay suicidios épicos. Ese es un suicidio medio patético. La idea de, por ende, que pase lo peor.
Pero claro, uno dice ya, porque claro, hay cálculos, ¿no? O sea, van a entrar, no van a durar 2 años, se va a reactivar. Pueden durar 2, 3, 4, 5, 10, 15, o sea, y la reversión puede ser profunda. Entonces, sí es una situación muy, muy compleja y por eso es interesante explorar los horizontes que se han ido articulando y condensando a lo largo del tiempo, ¿no? En ese sentido, yo creo que hay que ver del NR, justamente por esto, por las aperturas que permitió, o sea, la idea de soberanía del NR, yo creo que es nomás inclaudicable, o sea, es algo que no puedes rechazar, hay que ver los otros problemas, el cierre que implicó en clave burguesa, todo lo que quieras, pero claro, hay que retomar estos debates, digamos, ¿no? Como no hay que olvidar algo que yo no he explorado todavía, pero yo creo que sigue siendo una tarea explorar justamente esta reactivación del discurso liberal, porque podemos cometer varios errores. Por ejemplo, durante mucho tiempo, cierto marxismo renunció a pelear la idea de democracia, ¿no? La idea de la democracia es burguesa. Y eso le costó, pero le costó mal, ¿no? Entonces, actualmente igual, hay cierto lenguaje que no hay que cederlo a lo liberal. No es la idea de pluralidad. Más bien mostrar que en ese lenguaje que articula la idea de pluralidad hay una profunda reducción de ella. Como en la idea de democracia liberal hay una profunda reducción de democracia. Al final, estoy hablando de lo mismo. Entonces, ¿por qué cederles ese lenguaje? ¿No? Hay que disputarlos, porque ahí se articulan horizontes de deseos y de transformación. Ya nos están llamando. Vamos. Vamos a darle entonces un gran aplauso a Luis Claros ahora que gracias por aceptar la invitación. No, gracias por la invitación. Nos vemos.